preguntas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es poder revisarlas, ¿ya? Eh, Así que eso, ¿ya? Eh, la guía, estamos trabajando entonces, como ustedes saben, estamos trabajando con la guía 11, ya, y que principalmente la guía número 11 tiene como principal foco objetivo el que podamos hacer análisis no tan solamente de conflictos propiamente tal, que puedan corresponder, por ejemplo, a lo que tiene que ver con todo este tema de la existencia humana, sino también lo que tiene que ver con el análisis de determinados personajes, ¿cierto?, que van circulando a lo largo de la sociedad. Nosotros ya hace mucho tiempo atrás vimos una larga lista, no larga, ya vimos más o menos una cantidad más o menos significativa, ¿cierto?, de personajes tipo, y en el fondo estamos, como ustedes ya saben, detallando, ¿cierto? Y analizando dos personajes en particular, ¿bien? Identificar los chiquillos y analizarlos en el fondo tampoco es algo complejo, ya no tan solamente con estos personajes que nosotros estamos trabajando, sino también en la generalidad y eso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, ya previo del tiempo que les di, ya es que podamos entonces ir revisando las preguntas, ¿cierto? Del desarrollo, ¿cierto? Que ustedes hicieron el miércoles, el lunes y el miércoles principalmente, ¿ya? Y bueno, sin perder más tiempo y dar más rodeos, ya vamos a ver entonces la primera pregunta, ¿ya? Que tiene que ver, ¿cierto?, con esta. Estoy justamente mostrando a continuación en pantalla. Quiero abrir el chat, pero no me deja abrir el chat. Ahí está. ¿Sí? Entonces la pregunta número 1, ¿cierto?, de la guía 11, el texto 1 dice, según el pueblo, ya, ojo con esto, vaya revisando lo que usted respondió, ¿qué características psicológicas, ¿cierto?, tenía don Juan? Entonces siempre no se olvide, ya, y esto como repaso, porque esto nosotros ya lo vimos hace mucho tiempo atrás, ya, como siempre estamos hablando de las características psicológicas, tiene que ver con la forma de ser, ¿cierto?, de un personaje, cómo se comporta, ¿ya? Cuando yo estoy hablando de las características psicológicas que pueda tener un personaje, en este caso en particular, don Juan, que era el viejo pillo, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la forma de ser, cómo se comporta, y también, por ejemplo, que es muy fundamental, cómo mira al resto, ¿ya? Siempre debemos tener en consideración que las personas, y también, ¿cierto?, los personajes en cuestión que aparecen sea en la vida real o no, o en algo ficticio, siempre van a estar en relación, ¿cierto?, con otros tipos de personajes. El objetivo es ese, entonces, de lo que tiene que ver con las características psicológicas. Cómo piensa, cómo se comporta y también cómo se relaciona con el resto. Y ahí había que justificar con partes del texto. Esto es lo que yo estoy mostrando entonces a continuación, es la respuesta, ¿cierto?, que yo doy ya en base al solucionario que tengo. Yo no sé si alguien quisiera, ¿cierto?, dentro de las posibilidades, se alcanzó a responder, ¿cierto?, la pregunta número 1, decir que respondió, puede escribirlo acá en el chat, copiar y pegar, que lo hizo en el Word, ya, que respondieron con respecto a la pregunta número 1. Esta es la respuesta que yo pongo. Yo pongo, era un pillo, sin lugar a dudas, porque fundamentalmente el texto se titula, ¿cierto?, de esa manera, dejo pillo, ya, por lo tanto era un pillo, ya, de tomo a lomo. ¿Por qué? Eso tiene que ver con las características psicológicas, entonces al decir que era pillo, ¿cierto?, se comporta de determinada manera, piensa de determinada manera y también se relaciona, ¿cierto?, con otros personajes de determinada manera. Entonces yo pongo lo siguiente. Mira, acá me llegó un comentario y dice, puse, ahí lo consideraban definir con mayor exactitud al personaje pillo. Muy bien, entonces, te fijan ahí, lo que me respondió acá el compañero es igualmente similar a la respuesta que yo estoy mostrando a continuación en pantalla, ¿ya? Bueno, el título ya te soluciona la pregunta número 1. Para otros era un enemigo menos, y ahí el compañero lo está justificando con partes del texto. Todos iguales, se escogía de hombro el fatalismo de la mayoría. Creo que él era mentiroso, después pone, sin lugar a dudas, muy mentiroso, estos personajes son súper mentirosos, porque él engañaba y era astuto, ¿ya? Y para salirse con la suya, y debería ser odioso para casi todos, para que casi todos lo odien. Súper bien, sí, tuvo que haber sido bastante odioso. Cuando una persona es muy odiosa en nuestras vidas, ¿cierto?, y nos jode hasta el cansancio, lo natural, ¿cierto?, lo normal es que le tomemos, no sé si que sea odioso, ¿ya? Hay gente insoportable, gente mosca, ¿ya? Esto tiene que ver entonces con la característica que da el compañero, ¿ya? Con el concepto de pillo, él da una muy buena respuesta, ¿sí?, bastante completa, ¿ya? Dice acá que era mentiroso,
¿sí? Que es bastante coherente, ¿cierto? Con las características de este personaje, que engañaba, que ya lo hemos revisado 1000 veces, y era muy astuto, ¿sí? Así que súper bien, muy buena bastante completa la respuesta, más que esta que yo estoy mostrando a continuación. Súper bien. Respuesta a detalle, ¿ya? Después pongo acá, para ellos había una palabra que lograba definir con exactitud al personaje Pillo. Es exactamente el mismo fragmento que el compañero puso, el que yo puse, ¿sí? Así que eh, parece que andamos bien, que estamos dialogando bien, ¿ya? Entonces Don Juan era un enemigo para muchos, ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque dependiendo de las características psicológicas que tenga un determinado personaje, chiquillos, eso va a determinar, y ojo con esto, que no se los olvide, dependiendo de las características psicológicas que pueda tener un personaje, eso determina directa o indirectamente en cómo la gente se va a relacionar, ¿ya? O en este caso en particular, cómo los personajes se van a relacionar con otros. Así que súper bien con la pregunta número 1. No sé si hubiese algún otro comentario o algo que agregar antes de pasar a la pregunta número 2, ¿ya? La cual también era bastante fácil. Yo no sé qué pudiesen comentar con respecto a la pregunta número 2 que dice, ¿qué crees que significa ser viejo pillo? Lo hemos visto, ¿cierto? Lo hemos analizado y esta pregunta está muy regalada, ¿ya? Sobre qué significa ser viejo pillo. No sé qué pusieron ahí, ¿ya? Pero yo pongo esta respuesta, ¿ya? Del solucionario que tengo que dice, por ejemplo, ser una persona mayor a que se le considera pilla, puede ser mayor, ¿ya? No, cuando yo hablo de mayor, no pensemos en una persona vieja, ¿ya? Porque también puede ser no tan mayor, ¿ya? De hecho, hay gente joven, muy joven, ¿ya? Que tiene, por ejemplo, este tipo de características psicológicas, por decirlo de una manera, ¿ya? A la que se le considera pilla, tal cual como el compañero anteriormente, ¿cierto? Nos comentaba, ¿cierto? En su respuesta acá en el chat, una persona estafadora, sin lugar a duda, y cuando una persona es pilla, estafadora, en consecuencia, y tal como dice acá en la tercera característica que yo les pongo, poco honesta, que saca provecho de todo, abusa de su edad, si es viejo, ya si es joven, por ejemplo, se inventa mil y una enfermedades, por ejemplo, ya entre otras 1000 características que nosotros podemos estar enumerando con respecto a este tipo, a las características de estos personajes tipos, ¿bien? Y podemos ir, ustedes pueden enumerar otras muchas más, estas no son todas, ¿ya? Entonces para eso es muy importante que se recuerden todo lo que nosotros ya hemos revisado en clase y también todo lo que está en sus guías. No sé si habrá un comentario que hacer con la pregunta número 2, estaba súper fácil, ¿ya? Súper facilísima. Estoy revisando acá el chat, atento a ver si llega algún comentario, pero parece que no llega nada, ¿ya? Pero bueno, de todos modos, eso era con respecto a la pregunta número 2, ¿ya? En el fondo era acordarse de lo que vimos en clase y listo. ¿Ya? Ahí estaba respondida la pregunta número 2. Bien, vamos a pasar al tiro a la 3 porque ya van a ser las 10:20, ¿ya? Acá la pregunta 3 ya era de aplicación, ¿cierto?, de conceptos que nosotros ya hemos revisado en clase y que en esta oportunidad tenía que ver con el tiempo narrativo, ¿cierto? Entonces acuérdense que dentro de toda la gama de los tiempos narrativos teníamos las analepsis y las prolepsis, ¿cierto? Las analepsis son las que van a ser pasado y las prolepsis que van a ser futuro, ¿bien? Y dependiendo de, teníamos flashback raconto, y la otra teníamos la premonición y el flash forward, ¿ya? Entonces, acá justamente me llegó la respuesta al tiro, ¿ya? Dice acá, acá dice el compañero, que, sin lugar a duda, como dice ahí la pregunta, obviamente que hay un salto temporal, porque no me está preguntando, ¿hay un salto temporal? O, no, me está diciendo ahí simplemente identificar ese salto temporal, ¿ya? Y escribir después, como dice ahí la pregunta al final, a cuál tipo de anacronía corresponde, ¿bien? Dice acá, bueno, acá el compañero pone esa, fíjense, bueno, es que ustedes no pueden verlo acá porque está por privado, ya, pero el compañero pone el mismo fragmento que yo estoy poniendo acá, ¿sí? Aquí en la diapositiva. Esta parte donde supuestamente habla mal, escribe mal, etcétera, habla como chileno, ¿cierto? Como me dijeron el día miércoles, que habla como campestre, etcétera, ¿ya? Ahí se identifica el salto temporal por los mismos motivos que yo les señalaba el día miércoles. ¿Bien? O sea, ahí hay un recuerdo de aquellos viejos tiempos cuando había aguaceros. ¿Sí? O sea, es decir,
cuando llovía mucho, porque ahora en el presente, cierto narrativo que está afectando el cuento acá, están viviendo una sequía terrible, ¿ya? Eh, Sin lugar a dudas, ¿ya? Entonces, el fragmento que nos pone el compañero está súper bien, ¿ya? El fragmento donde habíamos dicho que está lleno de faltas de ortografía, ¿ya? Ahora, después dice el compañero, bueno, y acá yo pongo otro, ¿ya? Que dice acá, lo voy a leer porque el compañero no lo puso, dice, era joven Don Juan en ese tiempo, veintitantos años tal vez, pero ya era Don Juan. Fíjese que ahí está recordando, por lo tanto está haciendo una analepsis, como muy bien el compañero dijo, y ya era gordo y tenía ese aspecto vagamente porcino y el bigotito pulcro y retorcido. Está recordando, ¿cierto? A las características, ¿cierto? Del personaje, etcétera. Entonces, de acá seguimos leyendo, si seguimos leyendo ¿cómo se llama? El fragmento, dice que se le había ido quedando pegado en el andar de los años y luego le daban un toque indefinible de antiguo. Y la piel algo morena y la papada donde empollaba, floja, floja, su voz eco profundo, hecha con aposta para decir, no se fía, etcétera. Todo lo que nosotros tenemos acá en estos dos fragmentos, el mismo que el compañero me señalaba en el chat. Y este, sin lugar a duda, corresponde a lo que él pone acá, que ya, es el, porque ahí el compañero me pone racón, perdón, me pone flashback y ahí yo voy a poner, yo puse racón. Voy a hacer ahí una precisión, ¿ya? Pero sin lugar a duda, él está identificando un analepsis, ¿ya? Yo estoy de acuerdo con el compañero, ¿ya? De que lo que estamos viendo acá es un flashback, ¿ya? Pero esta respuesta yo la saqué de un solucionario, ¿cierto? Que yo tengo de primero medio, y que me pone un raconto, y bajo mi punto de vista yo no estoy de acuerdo, yo creo que esto no es un raconto, ¿sí? O sea, porque aquí, si bien es cierto, estamos haciendo un recuerdo, ¿cierto? De un personaje, estamos simplemente haciendo un recuerdo de eso, de un personaje, de las características físicas que tenía, pero no estamos haciendo un recuerdo extenso, de etcétera, de nada, ¿sí? A lo más ahí se nos dice de cómo era el personaje físicamente y todas las burras que hizo, ¿ah? Por lo tanto, aunque dice ahí raconto, no estoy de acuerdo, no me parece, ¿cierto?, que eso sea raconto, por lo tanto, lo que acá nos pone el compañero en el chat, que es un flashback, sin lugar a duda, yo creo que es eso, ¿ya? Por eso era muy importante hacer esa aclaración para el caso de que si alguien puso flashback y vio raconto, yo estoy de acuerdo que es flashback también, ¿ya? Ahora, si alguien puso raconto, esto lo vamos a dejar así abierto, ¿ya? Pero creo yo que hay más que un raconto y un flashback, ¿ya? Creo yo. ¿Sí? Bajo mi punto de vista, alguien me lo puede refutar. Ya, etcétera. Bueno, y el compañero me pone también es un flashback, ya que recuerda cómo él era. Súper bien, ¿ya? Así que bien con respecto a la pregunta número 3. Chicos, esto es muy importante tenerlo siempre en recuerdo, ¿ya? Por una evaluación que se va a hacer más adelante, ¿sí? Entonces, si no hace las actividades, ¿ya? O no se recuerda bien de algo, usted me lo tiene que preguntar, ¿sí? Obviamente cuando corresponda, ¿ya? Y sobre todo también poner atención en clase. Por lo menos yo, por lo que yo veo, las respuestas que me han llegado acá en el chat son bastante, se nota que ahí la persona que me envía las respuestas pone atención, ¿sí? Se conecta bastante, ¿ya? Así que súper bien. Vamos a pasar rápidamente a la pregunta número 4 que me dice lo siguiente. Bueno, ya hay un fragmentito, ¿ya? Y la pregunta decía así, lee con atención el siguiente enunciado y responde. Entonces, ya, aquí esta pregunta fue motivo de mucha consulta y que dice, al saber las noticias, ya, obviamente las noticias de que este viejo pillo, que don Juan algo le había pasado y que nunca más iba a volver al pueblo, a eso se refiere esa expresión, ¿ya? Los dueños de fondo de los alrededores sentenciaban con curiosa y más bien abstracta unanimidad que don Juan había sido una institución en los puntos. Aclaremos y vamos viendo vocabulario que también es muy importante que vayamos trabajando. Cuando hablamos de abstracta unanimidad es cuando hay un acuerdo, ¿sí? Cuando nosotros, por unanimidad, se aprobó el proyecto de ley tantito, ya estamos diciendo entonces que hubo un acuerdo, ¿sí? Y que la gran mayoría, por no decir todos, estuvieron de acuerdo en algo. ¿A qué se refería, como dice ahí la pregunta? ¿Qué quiere decir? Que este personaje había sido una institución, ¿ya? Acá tenemos que interpretar, ¿ya? Estas preguntas son de interpretación, chiquillos, porque alguien me puede decir institución y se va a recordar al banco, se va a recordar al colegio. No, cuando estamos hablando de, y ojo con esto, porque esto es interpretación, siempre tenemos que tener en mente en la vida real, ¿qué entiendo yo por institución? ¿Ya? Bien, ok, el banco, ok, fantástico. ¿Y qué es el banco? Está en todos los pueblos, fantástico.
Eh, Bien, hay bancos en todo Chile, en todos los pueblos, en todas las ciudades, por lo tanto es algo que siempre va a estar presente en todos lados. Fantástico, bien, ya. Aparte de un banco, por ejemplo, ¿ya? Es que está presente en todos lados, tiene un prestigio. ¿Ah? Por ejemplo, hay gente que odia el Banco Estado, ¿sí? Hay gente que ama el otro banco, ¿ya? Por lo tanto, va a tener un prestigio. Y si aplicamos esta noción, ¿cierto?, hacia las personas, ¿ya? Estamos diciendo de que es lo mismo, pero aplicado a una persona. Por ejemplo, dice acá que era un elemento característico del pueblo. Entonces, Don Juan, ¿ya? Este viejo pillo, estafador, protagonista de este fragmento, era un elemento característico del pueblo, para bien o para mal. Ojo con aquello, sea para bien o para mal. Es un elemento característico, porque al igual que una institución que está presente en todas las ciudades, sea la policía, sea el banco, sea un supermercado, sea un colegio, ¿ya? Para ellos, independiente de que sea bueno, haya sido malo, haya sido la persona más asquerosa del mundo o la persona más bacán, ya era un elemento característico del pueblo. Bueno, ahí alguien le pone algo con autoridad, eso va a depender del punto de vista si logra o no engañar a las personas. Y a eso se refería con el concepto de una institución. Por eso que en este tipo de preguntas, chiquillos, y un consejo que yo les doy, ya, que tal vez ustedes lo puedan considerar más adelante, que cuando hablamos de este tipo de preguntas como que quedamos ahí al debe, así como que sí, no, o como que cojeamos, tenemos que tomar el término, ya, verlo como nosotros lo entendemos en la vida real, ya, y dependiendo de cómo nosotros lo podamos entender en la vida real, lo aplicamos, ¿cierto?, a otro rubro o a otro objeto, C, etcétera, ya, y tratar de ver una semejanza. Acuérdense cuando nosotros veíamos género lírico y veíamos esta diferencia del lenguaje denotativo y connotativo. Entonces un lenguaje era más literal y el otro lenguaje no era literal, por lo tanto ahí es que había que interpretar. Bueno, aquí estamos viendo eso, ¿sí? Entonces, siempre el mejor ejercicio cognitivo, mental, ¿cierto?, que nosotros podemos hacer es tomar la palabra, ver qué significa literalmente, qué significado tiene para nosotros la vida real y aplicarlo, por ejemplo, en este caso, institución, aplicarlo a este personaje tipo que nosotros estábamos analizando. ¿Bien? Eso con respecto a la pregunta 4, el punto número 1, que también la pregunta 4 tenía otro punto y decía, eh, ahí está tapado, dice, ¿por qué crees que el pueblo no entendía lo que es ser una institución? Y la respuesta era tan simple por simple ignorancia, ¿sí? Si un pueblo no entiende algo, ojo, un pueblo, no es que una persona, un pueblo no entiende algo, en este caso, de qué significaba ser institución, ahí la respuesta era muy simple, era por netamente ignorancia, ¿sí? Súper ignorancia. Fíjense que estamos hablando acá de un pueblo tal vez más campestre, por la forma de hablar, por la forma, etcétera. ¿Bien? Entonces, ahí yo tengo la respuesta, ya, vaya ahí, tal vez, dice, la gente del pueblo no comprende porque hay una visión distinta del mundo en comparación con los dueños del mundo, ¿sí? Cuando hay una visión de mundo distinta, también se debe a este concepto que yo le estaba diciendo de era una simple ignorancia. Ahora, cuando yo hablo de simple ignorancia, no estoy insultando a nadie. Cuando yo digo ignoro algo, lo ignoro, no lo conozco, ¿sí? Ojo con eso, yo no estoy tratando de ignorante a nadie, ¿ya? Entonces, ahí, como les digo, ahí la gente del pueblo no comprende porque hay una visión distinta del mundo en comparación con los dueños del fondo, ¿ya? Entonces, cuando dice ahí, al decir institución, los dueños del fondo ven a Don Juan desde la lejanía, mientras que para los habitantes del pueblo, él era el viejo pillo, alguien cercano a ellos y su experiencia. El último punto que dice alguien cercano a ellos y a su experiencia tiene que ver precisamente con la pregunta anterior sobre el concepto de institución. Alguien que siempre está presente, alguien que nunca hace falta, ya sea para bien, sea para mal. Bien, estas son las dos directrices fundamentales que nosotros debemos considerar o debimos haber considerado para la pregunta número 4, el punto número 2. Bien, vamos a avanzar rápidamente porque me quedan 5 minutos antes de finalizar la clase. A pesar de la mala imagen de Don Juan, no sé si alguien puede comentar esta pregunta, ¿ya? A pesar de la mala imagen que tenía, perdón, a pesar de la mala imagen de Don Juan, ¿por qué su ausencia sigue siendo recordada en el pueblo? ¿Qué respondieron ahí a quien que quisiera comentar? Antes, ¿cierto? De comentar la respuesta que yo tengo, que yo estoy proyectando en pantalla a continuación. ¿Qué pusieron ahí? ¿Alguien? Vamos, no estoy atento al chat, a ver si alguien puso algo. Si no, lo decimos rápidamente, que me quedan 5 minutos. Dice,
Es lo mismo que nosotros hablábamos el día lunes y es lo mismo que nosotros hablamos el día miércoles, chiquillo, independiente de cuando una persona sea buena o mala, siempre va a dejar huella en nosotros, ¿ya? Si es para bien, fantástico, te felicito, pero si es para mal, pucha, qué triste, ¿ya? Y aquí está sucediendo eso, ¿ya? Y en el fondo, a pesar de esta mala... Aquí me puso alguien, algo, dice, porque él era carismático, debió de tener de unas características que hizo que la gente lo odiara y amara, y esas cosas que hace el pueblo no lo olvide, ya que él era una persona importante para el pueblo por sus acciones que lo amaban y lo odiaban. Exactamente. Voy a volver a leer la respuesta que aquí me da una persona y me dice, sin lugar a duda, porque era carismático. Era carismático de pura pantalla en todo caso, ¿ya? Porque la verdad que estas personas usan el carisma para puro engañar. ¿Ya? Debió de tener unas características que hizo que la gente lo odiara y amara, y esas cosas hacen que el pueblo no lo olvide, ¿ya? Y ya que él era una persona importante para el pueblo por sus acciones que lo amaban y lo odiaban. Esa respuesta que yo acabo de leer es lo que me dice el compañero súper bien. Sea lo que sea, siempre va a haber gente que va a dejar huella en un pueblo, cuando, por ejemplo, muere alguien importante en un país, etcétera, eso deja huella. ¿Sí? Entonces, lo podemos recordar para bien, lo podemos recordar para mal, eso va a depender de, ¿ya? Yo pongo eso por los estragos que causó, un mal recuerdo es difícil de olvidar. Por otro lado, en algunas personas les recordaban su gran ingenio para inventar cada tema para llevar a cabo su estado. Bien. La respuesta que yo pongo dialoga bastante bien, ¿cierto? Con la respuesta que me da aquí alguien, el compañero, ¿cierto? Con la diferencia que lo que él escribe está bastante más completo, ¿sí? Vamos rápidamente a la pregunta 6. Dice, de acuerdo al siguiente fragmento, dice, en su brevedad cabían desde la admiración a contrapelo, será pillo don Juan, hasta el permanente despecho viejo pillo, pasando por toda la gama de la rebeldía o la ira involuntaria, sofocada, el rencor, el odio quieto, la envidia silenciosa. Nunca simpatía ni desprecio sin matices. Ahí la pregunta, el 6.1 me dice, ¿qué conflicto se puede abstraer? Ya acuérdense que nosotros veíamos el tema del conflicto, cuando hay dos visiones de mundo que se contraponen, ¿cierto? Cuando dos personas piensan distinto, no tan solamente el conflicto se debe entre personas, también el conflicto se debe a, por ejemplo, a elementos ideológicos, diferencias de pensamiento, por ejemplo, conflictos sociales, ya, o sea, en el fondo, la noción de conflicto lo tenemos que extrapolar para todo orden de cosas, y el conflicto que nosotros podemos abstraer, deducir e inferir de ese fragmento son, como dice ahí la diapositiva, las diversas y distintas reacciones que provocaba don Juan. ¿Sí? Ya lo sabemos, había un grupo que lo quería, que lo amaba, y otro grupo que lo odiaba a muerte, y qué bueno que se murió. ¿Bien? Para uno, admirable por las técnicas para estafar, y para otros por el daño provocado. ¿Sí? Entonces, ese es el conflicto. Ahí estamos hablando netamente por un conflicto de pensamiento, un conflicto de percepción, y también, evidentemente, hay un conflicto ideológico por las distintas formas de pensamiento que tenían eh, eh, las personas que estaban, las personas que estaban ahí, ¿ya? Eso, ¿ya? Vamos a pasar rápidamente a la otra porque me queda poco tiempo. Dice, ¿cuál es la ambivalencia de sentimientos que se puede inferir en torno al sentir del pueblo hacia el personaje, hacia el pillo, ¿cierto? Hacia el personaje. Alguien me comentaba el día miércoles muy bien que ambivalencia tiene que ver con una oposición, en este caso una oposición de sentimientos, por lo tanto la ambivalencia de sentimientos, una oposición o algo que no dialoga muy bien, ya porque se contrapone, ya es contrario a algo, tiene que ver con admiración por un lado versus la ira, la rabia, el rencor y el odio, obviamente por las causas que nosotros ya hemos señalado hasta el cansancio con esto. Bien, bueno, y esta pregunta 7 era como muy regalada, muy obvia. El personaje tipo que está presente en el relato, obviamente, chiquillo, que era el personaje, el viejo pillo, que nosotros también lo podemos describir como el estafador, el cuentero, y podemos agregar un montón de calificativos. Bien, así que eso. El día lunes vamos a trabajar con otro, ¿ya? Y el último, ¿bien? Que se llama como, se le pone ahí el personaje tipo del que presiente. ¿Bien? La verdad que podría dar para mucho. El día lunes vamos a trabajar con este último personaje tipo, ¿ya? El que presiente. Y en consecuencia, después vamos a estar trabajando con el texto número 2 de la misma guía 11. ¿Bien? ¿Dudas, consultas, comentarios, quejas? ¿Ninguna? ¿Todo claro como el agua?
¿Ninguna duda, ninguna consulta?